Muy buenas tardes. Hoy vamos a empezar con la actividad de la reproducción humana. Vamos a iniciar un tema que es de bastante cuidado y estudio por parte de los mediadores familiares. Ellos deben tener de pronto ya una base con las niñas. La reproducción humana, vamos a observar primero este pequeño video. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el origen de todos nosotros. Hoy vamos a conocer la reproducción humana. La reproducción se desarrolla en 3 etapas: la fecundación, el embarazo y el parto. Y para que esto ocurra, tienen que intervenir los 2 sexos, el masculino y el femenino. Ya sabemos que el aparato reproductor masculino produce espermatozoides y el aparato reproductor femenino, óvulos. Pues bien, la fecundación consiste en la unión de una célula sexual masculina, un espermatozoide, con una célula sexual femenina, un óvulo, y se produce en el interior del cuerpo de la mujer, normalmente en las trompas de falopio. ¿Quieres saber más sobre este tema y sacar unas notas excelentes? Después de haber observado este pequeño inicio a través del video de reproducción humana, ya iniciamos con lo que es el concepto. Sabemos que la reproducción está presente en todos los seres vivos. Todos aquellos seres que tienen vida tienen esta función vital. Tenemos que la reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos, siendo una propiedad común a todas las formas de vida conocidas. Además, hay otro concepto fundamental que es la fecundación, que no es más que es el proceso por el cual 2 gametos sexuales, óvulo y espermatozoide, se fusionan durante la reproducción sexual para dar origen a un ser vivo, que en principio se conoce con el nombre de cigoto. De igual manera, estaremos conociendo el término de menstruación, que también es llamada menorrea. Es el periodo de expulsión de sangre cuando hay el desgarre del endometrio, que es la capa que recubre el útero en las hembras. Y la gestación es el proceso de la fusión del gameto masculino y femenino, que son el espermatozoide y el óvulo, para dar origen a un ser vivo. Del mismo modo, vamos a encontrar aquí las células o gametos sexuales presentes en la reproducción. El óvulo, que se encuentra aquí del lado izquierdo, y el espermatozoide. Son conocidas como gametos sexuales porque contienen la información que heredamos de cada uno de nuestros padres. El óvulo tiene un núcleo donde se encuentra toda la información genética de la madre, mientras que el espermatozoide también tiene ese núcleo con el ADN y con la información genética del mismo. De igual manera, vamos a observar este pequeño video. La fertilización es la historia épica de un solo espermatozoide que se enfrenta a increíbles obstáculos para unirse con un óvulo y formar una nueva vida humana. Es la historia de todos nosotros. Durante la relación sexual, unos 300 millones de espermatozoides entran en la vagina. Poco después, millones de ellos fluyen fuera de la vagina o mueren en su ambiente ácido. Sin embargo, muchos sobreviven debido a los elementos de protección brindados por el líquido que los rodea. Luego, el esperma debe pasar a través del cuello del útero, una abertura en el útero. Por lo general, este se mantiene bien cerrado, pero aquí el cuello uterino está abierto durante unos días, mientras que la mujer ovula. El esperma nada a través de la mucosidad cervical, que ha adquirido una consistencia más líquida para facilitar el paso. Una vez en el interior del cuello del útero, el esperma sigue nadando hacia el útero, aunque millones morirán tratando de hacerlo a través de la mucosidad. Algunos espermatozoides se quedan atrás, atrapados en los pliegues del cuello del útero, pero luego pueden continuar el viaje como un respaldo del primer grupo. En el interior del útero, las contracciones uterinas musculares ayudan a los espermatozoides en su viaje hacia el óvulo. Sin embargo, las células residentes del sistema inmunológico de la mujer
confunden el esperma con invasores extraños y así destruyen miles de espermatozoides más. Luego, la mitad de la cabeza del espermatozoide ingresa en la trompa de Falopio, mientras que la otra mitad nada hacia el tubo que contiene el óvulo no fertilizado. Ahora solo unos cuantos miles quedan. Dentro de la trompa de Falopio, minúsculos cilios empujan el óvulo hacia el útero. Para continuar, los espermatozoides deben surgir contra este movimiento para llegar al óvulo. Algunos espermatozoides se quedan atrapados en los cilios y mueren. Durante esta parte del viaje, químicos en el tracto reproductivo hacen que las membranas que cubren las cabezas de los espermatozoides cambien. Como resultado, los espermatozoides se vuelven hiperactivos y nadan más duro y más rápido hacia su destino. Por fin, el espermatozoide llega al óvulo. Solo unas pocas docenas de los 300 millones de espermatozoides originales quedan. El huevo está cubierto por una capa de células llamada corona radiata. El esperma debe empujar a través de esta capa para llegar a la capa exterior del óvulo, la zona pelúcida. Cuando el espermatozoide llega a la zona pelúcida, se une a unos receptores especializados de espermatozoides en la superficie, lo que causa que sus acrosomas liberen enzimas digestivas, lo que permite que los espermatozoides se introduzcan en la capa. Dentro de la zona pelúcida hay un espacio estrecho y lleno de líquido justo afuera de la membrana de la célula del óvulo. El primer espermatozoide en hacer contacto fertiliza el óvulo. Después de un viaje peligroso contra obstáculos increíbles, un solo espermatozoide se une a la membrana de la célula del óvulo. Dentro de unos pocos minutos, sus membranas externas se unen y el óvulo jala el espermatozoide hacia adentro. Este evento causa cambios en la membrana del óvulo que impiden que los otros espermatozoides se adhieran a ella. Luego, el óvulo libera químicos que empujan a otros espermatozoides fuera del óvulo y crea una membrana de fecundación impenetrable. A medida que la reacción se propaga hacia el exterior, la zona pelúcida se endurece, atrapando a cualquier espermatozoide que tenga la mala suerte de quedarse atrapado en el interior. Afuera del óvulo, los espermatozoides ya no son capaces de unirse a la zona pelúcida. Mientras tanto, en el interior del óvulo, el ajustado material genético masculino se extiende. Se forma una nueva membrana alrededor del material genético, creando el pronúcleo masculino. Adentro, el material genético se vuelve a formar en los 23 cromosomas. El material genético femenino, despertado por la fusión del espermatozoide con el óvulo, termina por dividirse, dando como resultado el pronúcleo femenino, que también contiene 23 cromosomas. Mientras los núcleos masculino y femenino forman hilos parecidos a los de la tela de araña, llamados microtúbulos, se atraen entre ellos. Los dos conjuntos de cromosomas se unen, completando el proceso de fertilización. En este momento surge un único código genético, el cual determina instantáneamente el género, el color de pelo y de ojos y cientos de otras características. Esta célula nueva única, el cigoto, es el comienzo de un nuevo ser humano. Y ahora los cilios de las trompas de Falopio llevan suavemente el cigoto hacia el útero, donde él o ella se implanta en el revestimiento uterino, creciendo y madurando durante los próximos 9 meses hasta el momento de su nacimiento. Luego de haber observado este video, que corresponde al proceso de fecundación, en el cual óvulo y espermatozoides, ambas células sexuales, masculina y femenina, encuentran una interacción especial para poder formar el nuevo ser. Ahí está todo el proceso desde el momento en que el semen, que contiene la cantidad de millones de espermatozoides, llega hacia la vagina, de ahí al útero, luego a las trompas de Falopio, donde se realiza este proceso. Encontramos también aquí las diferentes partes de los órganos reproductores humanos, tanto masculino como femenino. En la parte femenina, el órgano reproductor femenino, vemos aquí una ilustración de las partes internas del aparato reproductor humano. En este caso, comenzando por la vagina, que es el lugar por donde penetra el pene al momento de la relación sexual.
o la salida también o el conducto por el cual sale o expulsada la sangre cuando se da la menstruación. Luego sigue el útero, que es la parte interna donde alberga al bebé si hay un óvulo fecundado. Las trompas de falopio al lado y lado del útero, que son los conductos donde se realiza la fecundación. Los ovarios, también dos a ambos lados y al final de las trompas, que son los que producen los óvulos o células sexuales femeninas. Cuando se realiza el proceso de fecundación y el semen se introduce a través de la vagina, llega al útero, pasa a las trompas de falopio, hay una fecundación en las tres cuartas partes de la trompa de falopio. Ese óvulo fecundado baja al útero donde se implanta y ahí es cobijado por esa capa interna del útero que se conoce como endometrio. En caso de que no suceda la fecundación, ese óvulo es desechado junto con el desgarramiento de esta primera capa, que es el endometrio. Al desgarrarse, obviamente baja por el conducto vaginal hacia afuera, hacia la zona externa, en forma de sangre. La mujer también tiene pues unas partes o genitales externas que son los labios mayores, labios menores y la vulva que rodean el clítoris y el himen, que es el orificio de entrada de la vagina. En el hombre se encuentran también partes externas e internas. Dentro de las externas, el principal órgano que se encuentra en esta gráfica es el pene, que es el órgano genital masculino que realiza la penetración en el momento del acto sexual y de igual manera sirve de conducto de salida del semen y cuando el hombre pues realiza su proceso de excreción también de orina. El pene está recubierto por una cubierta que se conoce como glande que se recoja al momento de la relación sexual. Los testículos, que también son una parte externa, están rodeados por una membrana que se conoce con el nombre de escroto. En ellos se producen los espermatozoides y son mezclados junto con el líquido seminal que se produce en la vesícula. A través de este conducto deferente, pues se lleva al exterior el semen con la cantidad de espermatozoides que produzca el hombre. Encontramos aquí que la mujer, pues en su proceso de fecundación, cuando esta ya se da en las tres cuartas partes de las trompas de falopio, van a haber unos cambios en este óvulo que está madurado, que ya está fecundado por uno de los espermatozoides, que es el que entra en este proceso, y él comienza a descender. Miren todos los cambios que se dan desde el día 1, o sea, desde el día en que ese óvulo fue fecundado hasta el momento en que llega finalmente a implantarse. Mira, aquí está el nombre, que es más o menos entre los días 5 y 6 después de la fecundación. Se implanta en esta zona del útero y esta parte que es el endometrio lo rodea, cobija, le brinda los vasos necesarios para poder compartir el alimento de la madre hacia el hijo. En estos momentos ya el óvulo no recibe ese nombre, sino el nombre de cigoto. Pasa de la cantidad de células presentes en el óvulo fecundado de 4, luego 8, luego se transforma en mórula, y así recibe el nombre a medida que va creciendo y va cambiando el óvulo fecundado, luego blastocito, que es el que finalmente se implanta y se transforma en cigoto. De igual manera, nosotras como mujeres presentamos el ciclo menstrual, que es la cantidad de días presentes en un mes aproximadamente, porque todos los organismos no son iguales. En el momento en que comienza su menstruación es considerado como el primer día. Aquí se toma de pronto una relación entre 1 y 7 días, porque todos, como lo dije ya, los organismos no son iguales y hay una serie de fases que se dan dentro de ellas, en las cuales hay un espacio, ¿verdad?, en donde la mujer está ovulando. ¿Qué significa ovulando? Ovulación es cuando el organismo, la mujer, produce los óvulos. Luego va a haber un espacio de antes y después del periodo menstrual, que es un periodo de pronto infértil. O sea que en el momento en que la mujer no tiene poca probabilidad de quedar embarazada.
Además de todo lo que acabo de mencionar, las partes genitales masculinas y femeninas, el proceso de fecundación, el embarazo que se da lógicamente después de los 9 meses, encontramos unas hormonas que intervienen en este proceso de caracteres secundarios sexuales, tanto de hombres como de mujeres, y de igual manera en este proceso de fecundación. En las mujeres se encuentran los ovarios, y en los hombres los testículos. Cada uno de ellos produce una serie de hormonas. Por ejemplo, los ovarios en la mujer tienen unas hormonas conocidas como estrógenos y progesterona, mientras que en el hombre se encuentra la testosterona. En los ovarios, el estrógeno y la progesterona intervienen en el proceso de maduración del óvulo, preparación o recibimiento del bebé cuando es implantado en el útero, y los caracteres sexuales femeninos. ¿Cuáles son estos caracteres sexuales femeninos en la mujer? El crecimiento de los senos, vello axilar y púbico, engrosamiento de las caderas. Y en el hombre, estos caracteres sexuales que son trabajados con esta hormona que es la testosterona, se encuentran los caracteres sexuales masculinos, que es el crecimiento también del vello púbico, crecimiento de vello axilar en la parte del pecho, cambio de la voz, engrosamiento de los músculos, preparación del cuerpo para la primera producción de semen y espermatozoides. Y con esto los dejo. Mil bendiciones y muchas gracias.